Durante un viaje de negocios, bajé del ascensor del hotel con una carpeta de informes en la mano y la cabeza llena de números. Solo quería ducharme y dormir un poco antes de otra ronda de reuniones. Pero lo que encontré al doblar la esquina del 8º piso me dejó perplejo. Vi a mi esposa con otro hombre en el mismo hotel donde me alojaba. Ambos reían despreocupados, ella abrazada a él como si estuviera viviendo un romance perfecto. Por un segundo, mi cerebro intentó negar lo obvio, como si yo fuera un extraño presenciando a una pareja normal, pero solo tuvo que girar la cabeza y cruzarse con mi mirada para confirmarlo todo. La sonrisa desapareció. El color se le esfumó del rostro como pintura arrastrada por la lluvia. Me quedé allí, inmóvil, con el mundo girando lentamente a mi alrededor, y lo único que pude decir, con la voz más fuerte que jamás había pronunciado en mi vida, fue: estoy aquí de viaje de negocios y te encuentro con otro hombre en el mismo hotel. Es irónico. Ella se quedó sin palabras, temblando, con cara de querer desaparecer. Él estaba desconcertado y no sabía dónde esconder la cara. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, continué: disfruta tu viaje, ya me estoy divorciando de ti. Le di la espalda y me fui, pero por dentro, una parte de mí había muerto. La parte que creía en ella, en nuestra historia, en él, para siempre, que nos habíamos prometido. Los días siguientes fueron una mezcla de ira y lucidez. Mientras me preguntaba cómo había sucedido, también comprendí que, de alguna manera, todo esto se venía gestando desde hacía mucho tiempo. El desprecio velado. Las ausencias disfrazadas de compromisos. Los silencios en la cena. Pero verla con otra persona, descaradamente, me hizo ver con claridad cuánto tiempo hacía que no me veía. No me veía como hombre, como compañero, como esposo. Yo solo era la estabilidad, el nombre adecuado para pronunciar delante de la familia, el hombro seguro para fingir que vivíamos una historia ideal. Pero ya no era su ideal. Era la molestia. La carga. El que estaba ahí cuando ella quería estar en otro lugar. Y lo peor no fue la traición física. Lo peor fue el desprecio. Fue su decisión consciente de reemplazarme por alguien que ni siquiera intentó esconderse. Su amante parecía demasiado cómodo en ese papel, como si ya lo hubieran presentado como el nuevo capítulo de su vida. Pero lo que no esperaba era que no suplicara. No grites. No discutas. Estaba harto de entregarme a alguien que solo sabía exigir. Así que me fui. Pero no me fui solo. Me llevé lo que me quedaba de dignidad y una promesa silenciosa: nunca más tendría un segundo de mi atención. Al menos no de la forma en que ella la conocía. La noticia del divorcio estalló en su familia como una granada en medio de la sala. Sus padres me llamaron conmocionados. Su hermana intentó mediar. Su tío acudió a mí pidiéndome explicaciones, como si le debiera algo. Pero la verdad, para todos ellos, era como un espejo roto que reflejaba quién era ella en realidad. Por primera vez, vieron que no era yo quien estaba fallando. Era ella quien le había dado la espalda a todo lo que pretendía valorar. La mujer que siempre habían considerado ejemplar estaba ahora en el centro de un escándalo, traicionando a un hombre que la amaba, que la priorizaba, que trabajaba incansablemente por ese hogar. Y entonces, sola, avergonzada, empezó a desmoronarse. Los mensajes empezaron a llegar días después. Largos, desesperados, llenos de arrepentimiento. Diciendo que no sabía lo que hacía. Que estaba confundida. Que se sentía vacía. Que su amante no era nada como ella imaginaba. Y lo que se suponía que sería una pasión se convirtió en un vacío sin nombre. Pero yo ya me había ido. En medio de mi dolor, conocí a alguien. No fue algo rápido ni planeado. Fue un encuentro de almas rotas. Dos personas heridas por la vida que, poco a poco, encontraron una paz inesperada el uno en el otro. A diferencia de la euforia de los primeros días de mi anterior matrimonio, este nuevo amor nació de la calma, el respeto y un silencio que no necesitaba ser llenado. Y sin darme cuenta, volví a reír. Dormía mejor. Volvía a hacer planes. Y fue justo en ese momento que mi ex reapareció. Llamó a la puerta de mi nueva vida, suplicando volver.
lloró, se arrodilló y dijo que nunca debió haberme perdido. Dijo que había cambiado a un hombre de verdad por una ilusión vacía, por estatus, por carisma barato. Y que ahora sabía, con absoluta certeza, que yo era el amor de su vida. Y, en ese momento, lo creí. Creí que su arrepentimiento era genuino. Porque estaba en sus ojos, en su voz, en cómo temblaba al tomarme la mano. Así que la perdoné. Sí, la perdoné. Pero cuando me pidió que volviera, cuando me dijo con tantas palabras, dame otra oportunidad, simplemente la miré a los ojos y le dije, es demasiado tarde. Lo que ella no sabía, y quizá nunca imaginó, era que la mujer que estaba conmigo en ese momento, la mujer con la que estaba empezando de nuevo, era la misma persona que un día, años atrás, le había aconsejado que me valorara. Sí, era ella. Esa amiga que veía desde fuera todo lo que yo intentaba ocultar en mi interior. La que una vez le dijo, si no ves al hombre que tienes a tu lado, alguien más lo verá. La misma a la que ella ignoró, a la que menospreció con una mirada de superioridad, pensando que su mundo perfecto era inquebrantable. Esta mujer no solo me vio, sino que me amó en mis peores momentos. Y yo la amé. Y cuando la traición de mi ex estalló, ella fue quien me tendió la mano. No para consolarme, sino para caminar conmigo. Ella fue quien me dio la fuerza para levantarme. Y hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que la vida tiene una forma cruel de enseñarnos sus lecciones, pero también tiene una forma poética de recompensarnos cuando elegimos no destruirnos por culpa de quienes no nos amaron bien. Mi ex aún intenta comprender cómo lo perdió todo. Todavía me escribe, me llama, me observa desde lejos, intentando recuperar algo que ya no existe. Dice que piensa en mí cada noche. Que sueña con el día de nuestra boda. Que extraña el olor de mis libros esparcidos por la habitación. Que llora al ver la taza de café que siempre usé. Pero todo eso ya es cosa del pasado. Un pasado que me enseñó que amar de verdad a alguien no basta cuando esa persona decide no corresponderte. Y lo más extraño de todo es que, al final, ella misma fue quien me empujó hacia el amor de mi vida. La mujer a la que despreciaba, a la que no creía capaz de competir, fue quien me enseñó que el amor verdadero no grita, no engaña, no cambia, no traiciona. El amor verdadero perdura. Y hoy, cuando miro a esta mujer a los ojos, veo todo lo que mi ex no fue capaz de ser. Y sonrío. Porque en el fondo no fui yo el que perdió. Pero lo más sorprendente de esta historia no es el reencuentro con el amor. Ni siquiera el arrepentimiento de mi ex. Lo más sorprendente es lo que decidió hacer tras darse cuenta de que realmente me había perdido. Y eso es algo que pocos habrían imaginado. Es este momento, inesperado y lleno de dolor, el que lo cambia todo. Porque hay cosas que ni el arrepentimiento más sincero puede arreglar. Y lo que hizo, bueno, solo lo entenderás cuando sepas lo que realmente sucedió en el capítulo final de nuestra historia. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficticio, pero conllevan profundas verdades emocionales. El objetivo es claro, mostrar cómo la traición puede destruir vidas, hogares y amores verdaderos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar ahora es intenso, impactante y dejará marcas. Ajusta tus auriculares, respira hondo, y disfruta de la historia. Se llamaba Daniel. Era ingeniero estructural, metódico, amable y poseía una paciencia y una calma poco comunes que a veces parecían irritar a los más ansiosos. Había trabajado durante años en una consultora de ingeniería civil, donde era respetado por la serenidad con la que lidiaba con plazos, equipos, fallos técnicos e incluso egos inflados. Tenía un don para resolver conflictos con palabras oportunas y silencios. Fuera de la oficina, era de los que sabían escuchar. De los que recuerdan los pequeños detalles, de los que abren la puerta, de los que se dan cuenta del cansancio del otro. No era dado a grandes discursos ni a demostraciones teatrales de afecto, pero cada gesto suyo llevaba una firme intención. Su amor era estable, maduro y confiable, como todo lo que hacía. Laura era el polo opuesto. Licenciada en Relaciones Públicas, siempre tenía una presencia magnética. Sabía vestir con elegancia natural, su perfume era reconocible a kilómetros de distancia y su risa llenaba la sala con facilidad.
Inteligente, elocuente, astuta en la conversación y admirada por su forma de dirigir cualquier reunión con soltura y maestría. Trabajaba en eventos corporativos y su nombre se asociaba con proyectos exitosos, lanzamientos de marca, convenciones y recepciones de lujo. Era admirada en círculos sociales y profesionales. Tenía una necesidad casi visceral de estar en movimiento, de sentirse viva ante los desafíos y el reconocimiento. Su unión con Daniel era vista como un equilibrio perfecto por quienes los conocían: racionalidad y emoción, estabilidad e impulso, silencio y brillantez. Se conocieron hace años en una conferencia sobre sostenibilidad corporativa. Ella organizaba el evento y él era uno de los ponentes invitados. Su primer contacto fue profesional y directo, pero había una tensión silenciosa que ambos percibieron. A Laura le impresionó la serenidad con la que él pronunció el discurso, y a Daniel le impresionó la forma en que ella gestionaba todo a su alrededor sin perder la compostura. En menos de un mes, ya estaban saliendo. En 6, vivían bajo el mismo techo. En 2 años, se casaron. La ceremonia fue íntima y refinada, tal como ambos deseaban. Un pequeño jardín alquilado, flores blancas, música suave y pocos invitados. Más importante que el tamaño de la fiesta era lo que estaban construyendo: una vida juntos basada en la confianza, el respeto y la dedicación. La casa que eligieron estaba en un barrio arbolado, lejos del centro. Una casa de 2 plantas con una fachada sencilla, pero con un interior acogedor, decorada con buen gusto. Daniel construyó con sus propias manos la estantería de la sala, donde se mezclaban los libros de ella con sus manuales técnicos. Los fines de semana, era común verlos preparando el almuerzo juntos. Ella picaba las especias mientras él se encargaba de la carne a la parrilla. Tenían una rutina ligera, entre desayunos tranquilos, ver series en el sofá y hablar sobre su próximo viaje. Cada uno respetaba el espacio del otro. Laura viajaba con frecuencia por trabajo, pasando días fuera en eventos y convenciones. Cuando Daniel no estaba en la oficina, se dedicaba a leer, renovar la casa y correr en el parque. La gente los veía como una pareja admirable. Tenían amigos en común y asistían a cenas, cumpleaños y reuniones familiares. Él era el yerno que cualquier madre desearía, y ella, la nuera que encantaba a todos con un simple «buenos días». Sus familias se unieron, crearon vínculos y visitaron sus hogares con frecuencia. Había un afecto genuino entre suegros, cuñados, tíos y primos. Cuando aparecían juntos en eventos, siempre había miradas de admiración y comentarios sobre lo guapos, bien arreglados y respetuosos que eran el uno con el otro. Pero lo que poca gente veía eran los espacios de silencio que gradualmente comenzaban a formarse entre ellos. No eran peleas. No eran acusaciones. Eran silencios sutiles, pausas en conversaciones que antes fluían con naturalidad, miradas que se desviaban rápidamente y ausencias cada vez más largas. Daniel no entendía cómo su trabajo empezaba a absorber más que solo su agenda. Empezaba a absorber sus pensamientos, sus fines de semana, sus planes de vacaciones reprogramados, sus tardes que antes terminaban con vino y conversación y ahora terminaban con un «estoy agotada». Lo entendía, o al menos lo intentaba. Pensaba que era una fase. Al fin y al cabo, los eventos que organizaba crecían, sus clientes aumentaban, su visibilidad se expandía. Laura, en cambio, sentía que él se había acomodado demasiado. Que no iba al mismo ritmo. Que ella se sentía cómoda con una rutina que, para ella, parecía envejecerlos. Él empezó a sentir que vivía más en el extranjero que en casa. Pero no lo dijo. Se lo guardó para sí. Igual que Daniel no dijo que la extrañaba. Que sentía que, poco a poco, ella se alejaba sin motivo aparente. A pesar de ello, aún había momentos de armonía. Aniversarios que se empeñaban en celebrar, viajes que se hacían aunque llegaran tarde, cenas planeadas con cariño. Seguían tocándose, seguían compartiendo la cama, seguían besándose, aunque ya no fueran tan largos. Seguían queriéndose. Pero les gustaba la versión que una vez existió. No la que vivían. Y esto creaba una ilusión de estabilidad que se sustentaba en la conveniencia, en la historia, en el compromiso. Ninguno quería ser el primero en decir que algo había cambiado. Ninguno quería ser responsable de desmantelar el castillo que habían construido con tanto esmero. Y así continuaron.
cada uno con sus ausencias y sus silenciosas presencias. Hasta que Daniel recibió una invitación para dar una conferencia en las afueras de la ciudad. Sería un viaje de 3 días. Estaba emocionado. Lo vio como una oportunidad para respirar, para salir de la rutina, para volver con nuevas ideas. Laura lo animó, sonrió, le deseó buena suerte y se despidió con un beso breve pero sincero. La noche anterior al viaje, cenaron juntos. Ella preparó su comida favorita. Hablaron de la conferencia, el público y los nuevos contactos que podría hacer. Daniel se sintió valorado, como en los viejos tiempos. Laura parecía más ligera, más conectada. Durmieron abrazados. Por primera vez en semanas, se durmió sintiendo que quizás estaban reencontrándose. Poco sabía que este sería el último momento inocente entre ellos. Al día siguiente, se fue con el corazón en paz. Maletas preparadas, discurso ensayado, promesas de visitas nocturnas. Y Laura se quedó. Continuó con un día completo, reuniones programadas, compromisos que apenas dejaban espacio para el almuerzo. Al menos eso dijo. Desde fuera, sus vidas seguían como siempre, fotos ocasionales en redes sociales, mensajes respondidos con emojis, participación esporádica en reuniones de amigos. Pero en su interior, cada uno estaba en un lugar diferente. Durante el viaje, Daniel intentó mantenerse en contacto. Enviaba mensajes, fotos del hotel, chistes privados. Laura respondía con largos intervalos, frases cortas, justificándolo con las prisas del trabajo. Él le creía. Al fin y al cabo, eso era lo que siempre pasaba cuando estaba involucrada en eventos importantes. Pero algo parecía diferente. El tono, el tiempo, la ausencia. Una incomodidad difícil de nombrar comenzó a surgir en su interior, como una intuición incómoda que llamaba a la puerta de la razón y pedía ser escuchada. Pero la ignoró. Porque amar, a veces, también es fingir que no se ve. Por su parte, la confusión crecía. Emociones contradictorias, deseos malinterpretados, impulsos peligrosos. Había una parte de ella que aún recordaba con cariño de los primeros años con Daniel. Pero también había una parte que clamaba por algo nuevo, por algo que despertara lo que no había sentido durante mucho tiempo. Y, sin darse cuenta, Laura caminaba hacia una línea que nunca debió cruzar. Pero eso aún estaba por llegar. Seguía siendo solo una semilla plantada en el suelo de la duda. Lo que existía allí, en ese momento, era un matrimonio en suspenso. Una historia que aún llevaba el nombre del amor, pero que ya comenzaba a cambiar de forma sin que ninguno de los dos se diera cuenta del todo. Mientras Daniel participaba con entusiasmo en el evento, recibiendo elogios e invitaciones, Laura se dividía entre tareas y pensamientos. Por la noche, sola en casa, miraba el sofá vacío y sentía algo indescriptible. ¿Era añoranza? ¿Culpa? ¿O simplemente la conciencia de que algo dentro de ella había cambiado y de que quizá no hubiera vuelta atrás? Miró la habitación, los libros en la estantería, la taza de café que él siempre dejaba en el lavabo, y sintió una inquietud que crecía día a día. Él sabía que, en algún punto entre lo que habían vivido y lo que habían vivido, yo había perdido el rumbo. Pero, ¿aún era posible revertirlo? ¿Aún era posible salvar lo que tenían? ¿O ya era demasiado tarde? Las preguntas flotaban en silencio, como nubes a punto de derrumbarse. Ninguno de los dos sabía con certeza qué sucedería al regresar de aquel viaje. Ninguno sabía que esta sería la última vez que se verían con los mismos ojos. Porque el tiempo, cruel como es, ya había empezado a girar los engranajes de un destino que lo cambiaría todo. Y lo que vendría después, dejaría profundas cicatrices. Daniel regresó de su viaje con la mente despejada, con la sensación de haber cumplido su misión y una extraña sensación de paz interior. Había superado el miedo a lo nuevo, se había expuesto a un público exigente y había cosechado los frutos. Había pasado los 2 últimos días inmerso en reuniones, intercambios e ideas que le hicieron reconectar con partes de sí mismo que habían estado dormidas. Se sentía renovado, como si su ausencia hubiera oxigenado algo que se había asfixiado. De regreso, imaginó dulces reencuentros, una velada tranquila, una cena improvisada con vino y anécdotas de los días separados. Quería compartir, escuchar, sentirse de nuevo en casa, no solo física, sino emocionalmente.
Tomó el móvil y envió un mensaje diciendo que llegaría antes de lo previsto. No hubo respuesta. Imaginó que ella estaría ocupada, quizá en algún proyecto de última hora. Eso nunca le había preocupado. Todavía no. Al llegar a casa, el silencio fue lo primero que le llamó la atención. Todo estaba en su sitio, pero había una sensación extraña, como cuando regresas a un espacio familiar que ya no te recibe con los mismos ojos. Dejó las maletas en un rincón del salón, llamó a Laura y, de nuevo, no hubo respuesta. Subió las escaleras despacio, entró en la habitación, todo ordenado, pero no había señales de que ella hubiera estado allí últimamente. La cama estaba hecha, la luz apagada y una ausencia que reverberaba en las paredes. Fue a la cocina, abrió el frigorífico, vio recipientes de plástico con comida intacta, una botella de vino entreabierta y una copa con pintalabios apoyada en el borde. Pequeños detalles que decían más que cualquier explicación. Aún así, intentó no albergar sospechas. Era solo cansancio, pensó. Quizá estaba en casa de una amiga, quizá se había ido con prisa. Quizá. Al día siguiente, Laura regresó a última hora de la tarde con el rostro cansado y una sonrisa formal. Lo besó con sus labios fríos, sin demora. Dijo que la semana había sido caótica, que apenas había tenido tiempo para respirar. Daniel la escuchó atentamente, intentando absorber, intentando reconectar con lo que decía, pero había algo en su tono de voz, su postura, sus ojos que evitaban los suyos, que lo volvía todo denso. Hablaba como si estuviera presente, pero no lo estaba. Él lo notó. Conocía cada matiz de su rostro, cada pausa entre palabras, y todo parecía un guión mal ensayado. Aún así, decidió no confrontarla. Tal vez porque no estaba listo. Tal vez porque aún quería creer. Las semanas siguientes fueron una silenciosa prueba de resistencia. Daniel se encontró más callado, más observador, atento a detalles que antes había ignorado. Su perfume había cambiado. El cambio de horarios. Su celular siempre estaba boca abajo. Sus salidas se justificaban con términos vagos. Su ropa se escogía con más cuidado, incluso para reuniones sencillas. Laura se convirtió en una presencia cada vez más inaccesible dentro de su propia casa. Cuando estaban juntos, había conversaciones específicas, preguntas genéricas, respuestas evasivas. La conexión que antes había sido fluida ahora parecía forzada, como si cada uno desempeñara el papel de esposo sin saber ya qué decir. Daniel intentó no sofocarse, pero poco a poco, el silencio se volvió insoportable. Una noche, llegó temprano del trabajo. Decidió sorprenderla con una cena, como al principio. Lo preparó todo con esmero, desde el aperitivo hasta su vino favorito. Puso la mesa, encendió las velas y atenuó las luces. Le envió un mensaje. Ella respondió que estaba terminando una cita y que volvería pronto. Esperó. Casi 2 horas. Cuando por fin llegó, entró corriendo, sonriendo nerviosa al ver el escenario. Intentó justificar su retraso con un contratiempo de última hora, pero tenía sudor en las sienes, el maquillaje ligeramente corrido y una emoción en la mirada que no tenía nada que ver con la cena. No dijo nada. Se sentaron, comieron, brindaron. Hablaron de cosas triviales. Y Daniel, con la mano en la copa, notó el ligero temblor en sus dedos. Notó que sus ojos evitaban los suyos. Y un inmenso vacío se formó en su interior, silencioso, absoluto. Fue esa misma semana que algo finalmente se rompió en su interior. Una tarde, mientras rebuscaba en su mochila buscando un cargador, vio vibrar el celular de ella en la encimera. No era algo que solía hacer, pero había algo ahí, una intuición casi dolorosa. Cogió el teléfono, vio la pantalla iluminada y un nombre que no reconoció. No era un contacto guardado, solo un número. El mensaje era corto. Hoy fue incluso mejor que ayer. ¿Nos vemos mañana? A Daniel se le paró el corazón. Se quedó allí, inmóvil, durante varios segundos. Volvió a colocar el celular en su sitio, con el cuidado de quien toca un cristal a punto de romperse. Subió a su habitación, miró el armario donde su ropa estaba perfectamente alineada y se dio cuenta de que había algo que ya no podía fingir que no veía. Al día siguiente, se fue a trabajar sin despedirse.
Pasó el día en silencio, contestando correos mecánicamente, ocupándose de asuntos pendientes, intentando mantener la mente ocupada. Pero su mente no se callaba. Al final del día, en lugar de irse a casa, condujo hasta un pequeño café que frecuentaban cuando empezaban a salir. Se sentó solo, pidió un café solo y se quedó allí, mirando por la ventana, reviviendo recuerdos que ahora parecían de otra vida. Intentaba comprender en qué momento todo empezó a desmoronarse. Intentaba encontrar una respuesta que aliviara el peso que sentía en el pecho. Pero no había ninguna. La confirmación final llegaría 2 días después, y no por casualidad. Daniel fue invitado a un nuevo viaje de negocios, un seminario con colegas de otras regiones. Al principio pensó en negarse. Pero algo en su interior le decía que fuera. Como si este viaje tuviera un propósito que aún no comprendía. Y así lo hizo. Pero esta vez, no le dijo a Laura que iba. Solo dijo que pasaría el día en reuniones y que volvería tarde. Al final de la tarde, subió tranquilamente al hotel. El hotel era grande, discreto, con docenas de plantas y una elegante recepción. Al subir al ascensor, no esperaba nada más que descanso y silencio. Pero al llegar a la planta indicada y salir del ascensor con la maleta en la mano, vio la escena. Laura. Saliendo de una habitación con un hombre. No fue un error, no fue una coincidencia. Era ella. Su cabello recogido como lo hacía cuando quería impresionar. La sonrisa que no había visto en meses. Sus ojos se iluminaron. Se reía. Riendo de una manera que ya no recordaba. Y entonces lo vio. Se detuvo, se quedó paralizada. La sonrisa se derritió como cera al sol. El hombre a su lado aún no se había dado cuenta. Laura intentó disimularlo, intentó fingir sorpresa, intentó buscar palabras que no existían. Pero Daniel fue directo. La miró a los ojos y dijo, con voz firme, estoy aquí de viaje de negocios y te encuentro con otro hombre en el mismo hotel, solo puede ser ironía. El silencio que siguió fue el más cruel que jamás había existido entre ellos. Laura palideció. Intentó decir algo, pero le temblaban los labios. Y entonces él terminó, sin dudarlo, disfruta tu viaje. Ya me estoy divorciando de ti. Le dio la espalda. No corrió. No tembló. Simplemente regresó al ascensor con una firmeza que incluso a él le sorprendió. Tenía el corazón apretado, la garganta seca, pero su alma por fin comprendió lo que debía hacer. No había más preguntas. No había más dudas. Solo quedaba la fría certeza de que el amor que creía haber preservado hacía tiempo que había desaparecido al otro lado. Laura se quedó allí, inmóvil, como si el suelo se hubiera derrumbado. Su amante intentaba comprender qué sucedía, confundida, mirándola en busca de una explicación. Pero no dijo nada. Porque no había nada que explicar. Esa noche, Daniel no regresó a casa. Se alojó en otro hotel, lejos. Pasó horas en silencio, mirando al techo, repasando cada gesto, cada señal que ignoraba. Se sintió traicionado a un nivel que trascendía la realidad. Era la violación de la confianza, la devaluación de su compromiso, la falta de respeto por la historia que habían construido. Sintió dolor, pero también una extraña sensación de alivio. Como si finalmente se hubiera quitado de encima el peso de meses, quizá años. Sabía que esto era solo el principio. Que las consecuencias de esa traición resonarían durante mucho tiempo. Pero algo en su interior ya empezaba a moverse en otra dirección. Y no sabía que lo que descubriría a continuación no era solo traición. Había algo más. Algo que lo cambiaría todo. Algo que ni siquiera Laura podría ocultar por mucho tiempo. Daniel no contestó las llamadas. Tampoco leyó los mensajes que se acumulaban en su celular. Lo que Laura tuviera que decir no cambiaría la esencia. Ya no se trataba de lo que ella explicaría, sino de lo que él ya había sentido al ver la escena con sus propios ojos. El final ya había sucedido antes de que la traición se consumara. Lo que vino después fue solo la confirmación de lo que el silencio llevaba tiempo anunciando. Aún así, sabía que necesitaba enfrentarla. Mirarla a los ojos,
no para pedirle explicaciones, sino para ponerle fin de una vez por todas. Por eso aceptó verla, después de una semana en la que ella insistió a diario, con mensajes que iban desde súplicas desesperadas hasta declaraciones vacías, intentando por todos los medios mantener una conexión que ella misma había destruido. Se encontraron en un café discreto y casi vacío. Era temprano por la tarde, y la luz que entraba por la ventana reflejaba una nostalgia que parecía coincidir con el tono de su conversación. Laura llegó primero, visiblemente conmocionada. Tenía los ojos hinchados, el rostro más pálido, y había un nerviosismo casi infantil en la forma en que sostenía la taza. Cuando Daniel entró, se levantó, pero él solo asintió con un gesto contenido y se sentó frente a ella, en silencio. Intentó sonreír, pero su expresión pronto se desvaneció, engullida por la vergüenza. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El sonido de las cucharas al chocar con las tazas fue el único ruido entre ellos. Ella rompió el silencio primero, su voz baja, casi un susurro, como si tuviera miedo de sus propias palabras. Dijo que no sabía por dónde empezar, que nunca imaginó que se encontraría en esa posición, que se sentía perdida. Daniel permaneció quieto, sus ojos fijos en los de ella, sin apartar la mirada, sin ablandarse. Quería que sintiera el peso de lo que había hecho, quería que comprendiera que esta no era una conversación como cualquier otra. Ella habló durante unos minutos, tropezando con sus palabras, tratando de justificarlo con el cansancio, la confusión, la distancia que ambos habían estado sintiendo. Dijo que no había planeado nada, que no lo había buscado, que simplemente había sucedido. Él lo escuchó todo, pero no respondió. Solo esperó a que terminara. Cuando finalmente regresó el silencio, Daniel respiró hondo y dijo, con una calma que contradecía todo lo que ardía en su interior, que la traición no era un tropiezo, era una elección. Que lo peor no fue que ella hubiera estado con alguien más, sino que hubiera dejado que la confianza muriera en silencio, mientras él todavía creía en algo que ya no existía. Laura rompió a llorar. Las lágrimas fluían sin control, y le rogó que no se rindiera, diciéndole que podía cambiar, que aún lo amaba. Pero nada de lo que dijo tuvo la fuerza suficiente para borrar lo que había visto. Daniel solo repitió, con firmeza, que ya no existía un nosotros, que debía seguir adelante como había elegido hacerlo sola antes de que todo se derrumbara. Se levantó, dejó el pago sobre la mesa y se giró para irse. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, Laura lo llamó con urgencia, casi desesperada. Había algo más. Algo que necesitaba saber. Un escalofrío le recorrió la espalda. Por un momento, pensó en seguir caminando, ignorándolo. Pero algo en su tono lo hizo detenerse. Se giró lentamente y la miró. Laura bajó la mirada. Dijo que quizá ya no importaba, pero que era necesario decirlo. Se disculpó de nuevo, dijo que no intentaba recuperarlo con esto, pero que era una verdad que ya no podía ocultar. Hizo una pausa larga y luego, con lágrimas en los ojos, reveló que la mujer con la que estaba ahora, esa mujer que lo apoyaba, que estaba a su lado cuando todo se derrumbaba, que lo escuchaba, que lo animaba, esa mujer, había sido su amiga. No solo una amiga. Había sido su confidente íntima, casi una hermana. Alguien que, años atrás, había intentado advertirle sobre cómo trataba a Daniel. Una mujer que, en varias ocasiones, le dijo que prestara atención a su esposo, que veía su valor cuando ni siquiera ella misma podía verlo. Y que por eso, había cortado lazos, se había distanciado, lo había excluido de su vida por puro orgullo, pensando que la estaban juzgando, cuando en realidad la estaban advirtiendo. Daniel se quedó inmóvil. La revelación lo atravesó como una fina cuchilla, atravesando capas de memoria, percepción, tiempo. Una sucesión de imágenes apareció en su mente. La primera vez que lo conoció, la forma en que lo miró, como parecía conocerlo ya, como si llevara años esperando ese momento. La forma en que lo abrazó con tanta sinceridad, como si estuviera sanando algo dentro de él. Todo tenía sentido ahora. Laura continuó hablando, diciendo que en ese momento no había sabido cómo lidiar con la verdad que había escuchado. Que no había aceptado ser confrontada con su frialdad, con su ingratitud, con la forma en que había tratado a un hombre que merecía mucho más. Dijo que cuando descubrió que ella y Daniel estaban juntos, sintió como si el universo le hubiera restregado en la cara todo lo que había perdido.
que no era solo el dolor de verlo con otra persona, sino de verlo con la misma persona que le había advertido sobre lo que estaba a punto de destruir. Y ahora, veía que había despreciado a dos personas que solo habían intentado amarla sinceramente. Uno como amigo. El otro como esposo. Daniel volvió a sentarse. Estaba en shock. No por la revelación en sí, sino por la profundidad de lo que significaba. Esa mujer había estado en su vida antes de que él siquiera se diera cuenta. Había intentado protegerlo en silencio. Y ahora estaba allí, a su lado, como un refugio después de la tormenta. La vida había unido a dos personas que habían sido heridas por la misma mano. Y Laura, al decirle esto, no intentaba manipularlo. Era evidente que estaba devastada. Pero no solo porque lamentara la traición. Estaba destruida porque comprendió, con dolor, que había desechado todo lo más puro y leal que había tenido en su vida. Laura guardó silencio. Lloró en silencio, con los hombros encorvados. Daniel la miró, pero ya no con ira. Lo que había allí ahora era algo más profundo. Una sensación de cierre. Por fin comprendió por qué tenía tanta conexión con esa nueva mujer. No era una coincidencia. Era el destino. Era una reparación. Se levantó sintiéndose más ligera. Le agradeció que se lo dijera. Dijo que quería que encontrara la paz, pero que lo que existía entre ellos ya era el pasado. Y que él ya había elegido el futuro. Laura asintió, sin fuerzas para decir nada más. Se sentó allí, sola, reviviendo cada conversación del pasado con la amiga que había expulsado de su vida. Ahora todo tenía sentido. Y lo que más dolía no era haber sido abandonada, sino darse cuenta de que el amor de su vida ahora estaba en los brazos de alguien que, en el fondo, siempre había sabido que merecía más. Daniel salió del café y caminó por las calles con una nueva conciencia. Había cicatrices, sí, pero también había una libertad que nunca imaginó que sentiría. Y lo que estaba por venir era solo el comienzo de una nueva historia. Esa noche, Daniel caminó lentamente por las calles iluminadas por viejos faroles, su respiración rítmica con la frialdad de una decisión que, aunque silenciosa, ya había sido tomada hacía mucho tiempo. Lo que había sucedido en el café había cerrado todo un ciclo de su vida. No por venganza, ni por orgullo, sino por claridad. Esa última conversación con Laura no había dejado cabos sueltos, ninguna palabra tragada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no le debía nada a nadie, ni respuestas, ni tolerancia, ni un intento más. Y lo más extraño fue que el peso que esperaba cargar después de eso simplemente no existía. Lo que había era una extraña sensación de justicia silenciosa, como si el tiempo hubiera ordenado todas las piezas sin que él tuviera que mover ni una sola. Ya no había ira. Había lucidez. Y eso fue lo que lo liberó. A la mañana siguiente, se despertó temprano. Recorrió con la mirada la nueva casa a la que se había mudado semanas antes. La habitación aún tenía cajas abiertas, cortinas provisionales y cuadros apoyados en la pared esperando un lugar. Pero aún así, era más hogar que el antiguo espacio que había compartido con Laura durante años. Bajó las escaleras, preparó café y pronto oyó el timbre. Era ella. Clara. La mujer con la que estaba construyendo algo nuevo. Cuando la vio en la puerta, con el pelo recogido, un suéter arrugado y esa sonrisa cansada pero sincera, supo que no había nada más que cuestionar. Esta era su nueva realidad. Un entorno sencillo y crudo, sin los adornos que ocultaban el vacío, pero lleno de verdades que lo acogieron con todo el corazón. Clara entró con pasos suaves. Llevaba una bolsa de pan y 2 tazas de porcelana que había comprado en una feria local. Dijo que quería algo que simbolizara un nuevo comienzo. Rieron juntos. Se sentaron a la mesa, que seguía improvisada con 2 sillas diferentes, un jarrón con flores frescas y montones de libros que ella ayudó a organizar. Él le contó su conversación con Laura. Fue sincero. Detalló lo que ella había dicho, lo que significaba y, lo más importante, lo que revelaba sobre el pasado de los 3. Clara lo escuchó con profunda atención. No lo interrumpió. Simplemente escuchó con todo su cuerpo, con la mirada fija en él, y su respiración se calmó. Cuando terminó,
ella simplemente tomó su mano sobre la mesa y la apretó con fuerza. Dijo que sabía que ese momento llegaría y que todo estaba bien. Que no había miedo, ni celos, ni inseguridad. Que ella también tenía cicatrices, pero que estaba allí no para borrar lo sucedido, sino para construir sobre ello. Daniel sintió una mezcla de gratitud e incredulidad. Era difícil imaginar que alguien pudiera reaccionar con tanta madurez ante una situación tan delicada. Y fue entonces cuando Clara empezó a hablar. Por primera vez desde que empezaron a salir, reveló una parte de su pasado que había mantenido en silencio. Contó cómo se había acercado a Laura años atrás, en los primeros meses de su matrimonio. Dijo que cuando la conoció, admiró su inteligencia e independencia, pero pronto se dio cuenta de la indiferencia con la que trataba a su propio marido. Intentó advertirla con dulzura. Dijo que Daniel era un hombre excepcional. Que el amor no se construye solo. Que prestaba atención a los detalles, a las pequeñas cosas que hacía, y que eso no podía ignorarse. Pero Laura lo malinterpretó. Creyó que Clara estaba siendo invasiva, quizás incluso envidiosa. Y poco a poco, el vínculo entre ellos se rompió. Clara dijo que se había distanciado por respeto. Que nunca había tenido otro interés que preservar lo que consideraba una relación valiosa. Pero después de un tiempo, el destino los volvió a unir. Ya lejos de todo, ya dolidos por historias diferentes, se reencontraron en un pequeño café, donde Daniel había ido después de un día particularmente difícil. Se suponía que sería solo un café, una conversación informal, un reencuentro de conocidos. Pero había algo ahí. Una identificación mutua, una empatía silenciosa, una conexión que nació del cansancio de ambos. Empezaron a encontrarse por casualidad, luego por elección propia. Y antes de que se dieran cuenta, intercambiaban confidencias, reían de asuntos triviales y sentían que, juntos, había un espacio seguro donde simplemente podían estar. Escuchando todo eso, Daniel guardó silencio un rato. Luego se levantó, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Le dijo que ahora lo entendía todo. Que ya no había dudas. Que lo que estaban construyendo era real y que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado a alguien que lo veía por completo. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Él dijo que ella sentía lo mismo. Y que si su pasado había servido para algo, era solo para demostrar que habían sobrevivido a versiones anteriores de sí mismos. Y que ahora, juntos, podían ser mucho más. En los días siguientes, Laura intentó contactarlo de nuevo. Mantuvo un tono respetuoso, pero sus mensajes tenían una carga casi fantasmal. Ya no hablaba de reconciliación, sino de añoranza. Dijo que extrañaba el olor de la casa, los domingos tranquilos, las conversaciones en el sofá. Daniel los leyó en silencio, pero no respondió. Guardó sus palabras como si fueran ecos de una vida que ya no existía. Sabía que ella no intentaba revertir los hechos. Solo intentaba lidiar con su propia ausencia. Con la pérdida. Con lo que ella misma había desechado. Y él, a su vez, comenzaba a comprender que la mayor venganza era simplemente seguir adelante. Ser feliz. No por despecho, sino porque se lo merecía. Un día, mientras paseaban con Clara por un parque, vieron a alguien familiar a lo lejos. Era la hermana de Laura, quien los reconoció al instante. Se acercó y los saludó con genuina sorpresa y un cariño inesperado. Les dijo que se alegraba de verlo bien. Y, con una mirada profunda, le susurró que toda la familia sabía cuánto se había esforzado por mantener ese matrimonio. Que nadie lo culpaba. Que Laura estaba lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. Daniel simplemente le dio las gracias, sin resentimiento. Eso fue suficiente para comprender que incluso los que estaban al otro lado ahora veían la verdad. En los meses siguientes, la vida empezó a tomar nuevas formas. Clara y Daniel empezaron a compartir su espacio con más frecuencia. Organizaron la casa, adoptaron un perro callejero y planearon un viaje corto para celebrar lo que estaban construyendo. Sin prisas ni presiones. Solo compartían. Era diferente a todo lo que Daniel había experimentado. Clara no intentó moldearlo. Simplemente lo acompañó, con paso firme, codo con codo. A veces,
Bastaba una mirada para que él supiera lo que ella pensaba. Por la noche, antes de dormir, la miraba y sentía una paz que nunca había conocido. No había necesidad de demostrar nada, de luchar por ser visto. Con ella, él era. Simplemente era. Lo que una vez pareció un trauma imposible de superar, ahora era solo una parte del camino. Y lo que más impresionó a Daniel fue que, incluso después de todo, había aprendido a no cerrarse. Había permitido que alguien nuevo entrara. Había reaprendido a confiar. Y eso, para él, era más poderoso que cualquier reparación. Era crecimiento. Era madurez. Era amor. Laura, en cambio, se encerró en sí misma. Empezó a vivir con más discreción, evitando lugares comunes, preservando la poca dignidad que aún le quedaba. Intentó rehacerse sola, buscando restablecer viejos lazos, reconstruir puentes rotos. Pero había marcas en su historia que sabía que nunca se borrarían. Y la más grande de ellas era haber perdido al único hombre que la amaba de verdad. Ahora, solo le quedaba aceptarlo. Vivir con ello. Y quién sabe, tal vez algún día, aprender de ello. Daniel finalmente comprendió que la vida no nos da justicia inmediata. Que las respuestas no siempre llegan cuando las pedimos. Pero que, si tenemos el coraje de seguir adelante, la vida pondrá cada cosa en su lugar. Y ahora estaba exactamente donde debía estar. Con la mujer indicada, en el momento indicado, experimentando el tipo de amor que una vez creyó no volver a encontrar. Las semanas posteriores a la revelación y al ajuste de cuentas estuvieron marcadas por un silencio diferente al del pasado. Ya no era el silencio de quien evita, reprime u omite, sino el silencio reconfortante de quien por fin puede descansar de las versiones que ha intentado mantener durante tanto tiempo. Daniel ya no sentía la necesidad de dar explicaciones a nadie. Las personas que lo rodeaban poco a poco empezaron a comprender los contornos de la nueva etapa de su vida. Amigos que antes solo aparecían los fines de semana ahora aparecían con sincera frecuencia, con conversaciones honestas, con sonrisas que no ocultaban juicios. Relaciones que antes se habían caracterizado por las apariencias empezaron a filtrarse con naturalidad. Ya no era un hombre atado a la idea de mantener una imagen, sino alguien dispuesto a vivir profundamente lo que quedaba de su verdad. Empezó a buscar placer en las cosas sencillas. Aprendió a cocinar nuevos platos, a leer libros que antes solo habían estado en la estantería como adornos, a decorar habitaciones con objetos que tenían significado y no solo estética. Poco a poco, transformó la nueva casa en un hogar, no solo en estructura, sino en alma. Clara lo acompañó con la ligereza de quien comprende que reconstruir no se trata de borrar, sino de respetar lo anterior. No compitió con los recuerdos, no exigió una superación forzada, no apresuró las heridas para que cerraran rápidamente. Al contrario, respetó el tiempo del otro con la misma sensibilidad con la que trataba sus propias cicatrices. Sus conversaciones se volvieron más profundas. Ya no hablaban solo de lo que les gustaba, sino de lo que les dolía, de lo que aún los conmovía, de los detonantes inesperados que surgían en los días comunes. Ella sabía cuando su silencio pedía espacio y cuando pedía un abrazo. Y Daniel, por primera vez, comprendió lo que era ser acogido sin tener que justificarse. Mientras él construía esta nueva base sólida y emocionalmente honesta, Laura afrontaba las consecuencias de sus propias decisiones con una lucidez cada vez más cruda. No era rechazo, era un eco. Un eco de sí misma, de todo lo que no había cuidado, de todo lo que había descuidado cuando aún había tiempo. La ausencia de Daniel no era solo física, era simbólica. Había sido un pilar no solo en su matrimonio, sino en toda su vida. Y ahora que ya no formaba parte de su rutina, los vacíos se hacían más evidentes. Tenía conexiones, tenía belleza, tenía estatus. Pero ya no tenía presencia. La que ocupaba su mente en momentos de silencio era precisamente la que había despreciado durante tanto tiempo. Y lo más cruel fue darse cuenta de que, aunque se arrepintiera, no había lugar para el regreso. La puerta solo estaba abierta al recuerdo, no a la reconciliación. Laura empezó a revivir momentos de su vida con él casi obsesivamente. Repasaba viejos videos, conversaciones archivadas y releía notas que él le había dejado en pequeñas ocasiones que ya no recordaba.
Todo parecía gritar una verdad que antes se había negado a oír: el amor no se sustenta solo en la admiración social, sino en la intimidad que se resiste a la vida cotidiana. Intentó entablar nuevas relaciones, conocer gente nueva y reencontrarse con viejos amigos, pero todo parecía superficial. Nada tenía el peso de la verdad que tenía con Daniel. Y cuando se dio cuenta de que él estaba con alguien a quien ella misma había alejado, el peso del arrepentimiento se volvió aún más insoportable. Daniel, por otro lado, se enfrentaba a un dilema más discreto. Su amor por Clara crecía, pero aún quedaba un remanente emocional que debía afrontar. Ya no se trataba de deseo ni anhelo por Laura. Era algo más. Era el impacto de la traición en su forma de confiar en el mundo. A veces, incluso cuando era feliz, se cuestionaba sus intenciones. Observaba las actitudes de quienes lo rodeaban con una cautela que antes no existía. Era como si la herida hubiera sanado por fuera, pero aún le quemaba por dentro, en capas más profundas. Hubo un día en particular en que este conflicto estalló en palabras. Estaban en casa, Clara había preparado algo especial para cenar y él llegó tenso, distraído. Se sentó a la mesa, pero no comió bien. Ella lo notó. Lo interrogó con suavidad. Dudó, pero luego confesó que, a pesar de su felicidad, todavía había momentos en los que se sentía inseguro sin motivo aparente. Dijo que a veces dudaba incluso de las cosas buenas, como si esperara que algo se desmoronara en cualquier momento. Y que esto no tenía nada que ver con ella, sino con todo a lo que estaba expuesta. Clara escuchó en silencio. Y con una mirada tranquila, respondió que era normal. Que nadie sale ileso de una violación de confianza. Que amar después del dolor es en sí mismo un acto de valentía. Y que él no necesitaba estar ahí todo el tiempo. Que ella también estaba ahí para apoyarlo cuando él no podía. Fue uno de los momentos más íntimos que compartieron. No por razones románticas, sino por la verdad. Porque a veces el mayor acto de amor no es decir que todo estará bien, sino aceptar que podría no ser así, y aún así permanecer. En este ritmo de reconstrucción emocional, algo también cambió en la forma en que Daniel percibía su propio valor. Empezó a impartir conferencias no solo sobre ingeniería, sino también sobre ética en las relaciones humanas en el ámbito profesional. Empezó a escribir textos, ensayos breves, donde hablaba de superación, de empezar de nuevo, de la importancia de escuchar la intuición. Se convirtió en un referente para otros que atravesaban etapas de ruptura, pérdida y reconstrucción. Ya no era solo un profesional respetado. Era un hombre con una historia. Y la gente lo percibía en su forma de hablar, su mirada, su postura. Y en silencio, sabía que todo esto solo era posible porque no se dejó endurecer. Porque incluso después de ser traicionado, eligió no amargarse. Al mismo tiempo, Clara recibió una invitación inesperada. Una amiga de la infancia estaba organizando una fundación para brindar apoyo emocional a mujeres en crisis tras un divorcio y una traición conyugal. Ella sería una de las coordinadoras del centro de escucha y apoyo. Al principio, dudó. Pensó que no estaba lista. Pero Daniel la animó. Le dijo que no había nadie más capaz de aceptar estas historias que alguien que lo había vivido todo con tanta dignidad. Y así, ambos, cada uno a su manera, comenzaron a transformar el dolor en apoyo, las heridas en empatía y los fracasos en cimientos. Pero el dilema moral seguía vivo y palpitante. En medio de toda esta construcción, había una pregunta que Daniel aún no podía responder fácilmente: ¿y si hubiera perdonado a Laura? ¿Y si hubiera intentado reconstruir con ella, a pesar de todo? ¿Habría sido posible? ¿Habría sido justo? A veces, al escuchar historias similares en conferencias o en los servicios de la Fundación de Clara, estas dudas regresaban como fantasmas pasajeros. No por arrepentimiento, sino por reflexión. La vida le había presentado una difícil decisión. Seguir adelante fue su salvación, pero también una sentencia emocional. Porque perdonar no significaba borrar. Perdonar significaba recordar sin dolor. Y eso, para muchos, es más difícil que vengarse u olvidar. Al mismo tiempo, Clara también se enfrentaba a sus propias sombras. Aunque no lo demostraba, albergaba en ella un temor silencioso de que algún día no fuera suficiente. Sabía que Daniel la amaba,
pero a veces temía que, en algún rincón remoto de su alma, Laura aún ocupara un espacio simbólico. Una especie de nostalgia que, incluso sin deseo, seguía teniendo poder. Y esto, aunque no se verbalizaba, flotaba en el aire en momentos muy concretos. Como cuando él se quedaba en silencio al escuchar ciertas canciones, o cuando apartaba la mirada ante preguntas sobre el pasado que exigían respuestas. Pero ella eligió confiar. Eligió creer en el presente que construían día a día. Y así, mientras cada uno luchaba en silencio con sus propios fantasmas, la relación se fortaleció, no en la perfección, sino en la decisión consciente de continuar. Estaban juntos no por dependencia ni por ilusión, sino por una decisión madura de construir algo basado en la verdad. Y esta verdad no era simple. Estaba llena de matices, de recuerdos cruzados, de experiencias que aún resonaban. Pero era una verdad compartida. Y eso marcó la diferencia. El pasado, aunque presente, ya no dictaba las reglas. Era solo un libro que, a pesar de ser doloroso, ya se había cerrado. El presente era diferente. ¿Y el futuro? Bueno, se perfilaba con pasos lentos pero firmes. Y lo que vendría después sería la culminación de un viaje marcado por el dolor, pero también por la redención. El final de una historia que nació del colapso, pero floreció en la reconstrucción. Y que ahora se encaminaba hacia un desenlace tan impactante como necesario. El otoño llegó en silencio, trayendo consigo una brisa más fresca y tonos anaranjados que se extendían por las aceras como si toda la ciudad estuviera atravesando una transición similar a la que Daniel experimentaba en su interior. Era extraño cómo las estaciones parecían alinearse con los ciclos internos, y lo sentía cada vez que salía de casa y miraba las hojas secas acumuladas en el jardín. Era una época de desapego, pero también de transformación. Sus pasos ya no eran apresurados, sus decisiones ya no eran urgentes, y su mirada, antes llena de dudas e inquietud, ahora permanecía serena, incluso al repasar recuerdos incómodos. Clara había salido a una de las reuniones de la fundación y él aprovechó el silencio de la casa para reorganizar viejos álbumes de fotos que guardaba en una caja polvorienta en el armario. No sabía exactamente por qué decidió repasarlos, quizá por impulso, quizá porque se extrañaba a sí mismo. Había allí imágenes de momentos tan diversos, algunos con Laura, otros solo, y algunos de la infancia, que parecían pertenecer a otra vida. Hojeando uno de los álbumes, encontró una carta doblada entre dos fotos. Reconoció la letra al instante. Era de Laura, escrita en un aniversario de bodas hacía años. La leyó con atención, dándose cuenta de que incluso entonces había frases que ahora sonaban falsas, como si hubieran sido escritas para las apariencias en lugar de para expresar lo que realmente sentía. Volvió a doblar la carta y, sin pesar, la tiró a la basura. No por desprecio, sino por plenitud. Ya no necesitaba aferrarse a recuerdos que ya no le servían. Esa misma semana, llamaron a Clara para dar una conferencia en otra ciudad, y Daniel, por primera vez en meses, estaría solo durante 3 días. Ella lo miró antes de irse con una leve sonrisa y le dijo que se sentía lo suficientemente segura como para dejarlo solo. Él se rió, le dijo que podía irse tranquila, que disfrutara, y prometió cuidar de la casa y del perro. Después de que ella se fuera, volvió a sentir el silencio. Pero ahora era un silencio diferente. Uno que ya no le molestaba. Pasaba los días organizando cosas que siempre posponía, cuidando el jardín, haciendo algunas reparaciones y redescubriendo pequeños placeres como cocinar, escuchar música mientras tomaba café y ver películas antiguas en el sofá del salón. Por la noche, escribía textos cortos, casi crónicas, donde hablaba de decisiones, de la dignidad en las rupturas, de cómo el tiempo tiene una curiosa forma de sanarnos a través de las grietas. Recibía mensajes de Clara al final del día, con fotos del evento y detalles de su rutina fuera de casa. Respondió con cariño, pero sin la ansiedad que lo hacía revisar el celular cada 5 minutos. Había estabilidad, y con ella, una paz que por fin había encontrado. El segundo día, decidió caminar hasta el casco antiguo. Quería revisitar algunos de los lugares a los que solía ir cuando aún estaba casada. No por nostalgia, sino por el deseo de enfrentarme a todo lo que antes había evitado. Entró en una pequeña librería que olía a periódico nuevo y café recién hecho. Saludó al dueño, quien lo reconoció, e intercambió unas breves palabras. Recorrió los pasillos con atención,
como si cada título pudiera ofrecerle una nueva perspectiva sobre la vida. Compró 2 libros, uno de filosofía práctica y otro de reconexión emocional. Al salir, el sol ya se ponía y una ligera brisa le hizo cerrar los ojos unos segundos. Se sintió presente. Realmente presente. Y fue entonces cuando la vio, de lejos, cruzando la calle con pasos lentos, con un abrigo ligero y un pañuelo azul anudado al cuello. Laura. No lo vio de inmediato, pero cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. No hubo dramatismo, ningún cambio repentino en su expresión. Solo un reconocimiento tranquilo y resignado. Se acercó, vacilante, y él permaneció donde estaba. A pocos pasos de distancia, sonrió tímidamente, casi avergonzada. Dijo que no esperaba verlo allí. Él respondió que él tampoco lo esperaba, pero que le alegraba verla bien. Laura le contó que estaba intentando reconstruir algunas cosas, que había vuelto a la docencia, que había sido voluntaria en un proyecto social y que, poco a poco, estaba aprendiendo a estar sola. No con amargura, sino con propósito. Dijo que aún pensaba mucho en el pasado, pero que ya no se victimizaba, sino que aprendía. Daniel escuchó atentamente, con respeto. Y tras unos minutos de conversación informal, suspiró profundamente y le preguntó si era feliz. Él sonrió, sin dudarlo, y dijo que sí. Que se sentía en paz. Y que había encontrado a alguien que realmente lo veía, incluso en las partes que creía que jamás comprendería. Laura sonrió con lágrimas en los ojos. Dijo que esto era lo que siempre había merecido. Y que, por muy doloroso que fuera, ahora podía aceptar que lo había perdido por alguien que sabía amarlo mejor. La conversación no duró mucho. Se despidieron con un ligero gesto de la mano. No hubo caricias, ni promesas de amistad. Solo un final digno y maduro. Daniel se fue a casa con el corazón en paz. Esa noche, cuando Clara lo llamó, le contó la reunión sin rodeos. Dijo que había sido respetuoso, que estaba bien, que habían hablado como 2 adultos que ya no se hacían daño. Clara lo escuchó en silencio y luego respondió con un simple, gracias por contármelo. Esa fue la base entre ellos. Cierto, incluso cuando no era cómodo. Al día siguiente, Clara regresó. Traía una energía diferente, llena de entusiasmo por lo que había vivido en los eventos, por las conexiones que había creado, por las nuevas ideas que había aportado al proyecto. Hablaron hasta tarde, hicieron planes para un viaje corto en las próximas semanas y se durmieron abrazados, con los pies entrelazados y los cuerpos alineados, como diciéndose que, a pesar de todo, aún quedaba mucho por vivir. Pasó el tiempo. Los cambios se consolidaron. Daniel publicó un libro con las crónicas que había escrito durante el proceso de reconstrucción. El libro tuvo una buena acogida, no por su estilo elaborado, sino por su autenticidad. Recibía cartas de personas que se reconocían en sus textos, que se conmovían, que encontraban fuerza donde antes solo había oscuridad. Lo invitaban a eventos, debates, entrevistas. Pero nunca se le subió a la cabeza. Siguió siendo el mismo hombre de costumbres sencillas, que prefería las charlas de media tarde en el sofá con Clara a cualquier cóctel social. Ella, a su vez, amplió su labor en la fundación. Creó un centro especial para parejas en crisis, desarrolló metodologías de escucha mutua y se convirtió en un referente en el campo. Fueron admirados no como una pareja modelo, sino como un ejemplo de que es posible reconstruir sin borrar el pasado. Una noche fría, los dos estaban sentados en el porche, cada uno con una copa de vino, mantas en las piernas y un perro durmiendo a sus pies. Hablaron de la posibilidad de mudarse a otra ciudad, de empezar de cero en un lugar más tranquilo, más cerca de la naturaleza. Clara mencionó que le gustaría abrir un centro de retiro, algo pequeño pero acogedor, donde pudieran ofrecer experiencias de sanación emocional. A Daniel le gustó la idea. Dijo que podía ayudar con la estructura, con los talleres. Hicieron planes. Rieron. Soñaron. Y en ese momento, se dieron cuenta de que estaban exactamente donde debían estar, no porque el destino los librara del dolor, sino porque les dio el coraje para afrontarlo. Al mirar a Clara, Daniel supo con absoluta certeza que jamás habría experimentado ese amor si no hubiera pasado por lo que pasó. Y comprendió
en ese preciso instante, que algunas pérdidas son necesarias para que la vida nos lleve a lo que realmente importa. Porque a veces, todo tiene que derrumbarse para que finalmente podamos construir algo que valga la pena vivir. Y lo que construían juntos era más que una historia de amor. Era una elección diaria, un compromiso con la verdad, una promesa silenciosa de que nunca más serían desatendidos. No por falta de amor, sino por un exceso de conciencia. Y esta conciencia fue lo que lo hizo todo posible. La decisión de mudarse no surgió de la noche a la mañana, sino que nació gradualmente, alimentada por conversaciones nocturnas, por un silencioso deseo mutuo de dejar atrás por fin el pasado, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Daniel y Clara encontraron un pequeño pueblo rodeado de montañas y densa vegetación, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio y la gente aún intercambiaba miradas amables en las calles. Allí, comenzaron un nuevo ciclo, inaugurando el espacio de retiro que antes había sido solo una idea entre sonrisas de vino y mantas en el porche. El lugar no era lujoso, pero rebosaba autenticidad. Habitaciones sencillas, jardines con bancos de madera, una gran sala para reuniones y compartir emociones. Cada fin de semana, recibían a parejas, personas en busca de un sentido, un nuevo comienzo, un soplo de aire fresco. Y fue allí, en ese escenario de reconstrucción, donde Daniel finalmente se sintió completo. Los meses siguientes trajeron resultados inesperados. El proyecto creció, cobró notoriedad y empezó a acoger a personas de diferentes regiones, algunas que conocían la historia de Clara y Daniel, otras simplemente guiadas por la energía que emanaba del lugar. Pero lo más impresionante fue ver cómo las historias que llegaban allí, tan a menudo similares a las suyas, se transformaban gracias a la mirada honesta y empática de ambos. Era como si el dolor ajeno se inclinara ante la verdad que ellos representaban. Y esto, más que el éxito, era un propósito. Era una sanación compartida. Y en este espacio, cada uno de los dos encontró más que plenitud, encontró paz. Laura, en cambio, siguió un camino solitario. Continuó enseñando, se involucró en causas sociales y parecía estar bien por fuera. Pero algo en su interior nunca volvió a ser igual. No solo por un arrepentimiento tardío, sino porque la conciencia de sus propias decisiones se hacía más clara con cada año que pasaba. Tuvo oportunidades, encuentros, nuevos caminos, pero en todos ellos faltaba algo que sabía que nunca volvería a encontrar. Intentó relaciones, sí. Algunas duraron semanas, otras meses. Pero ninguna logró tocar lo más profundo de su alma como Daniel lo hizo una vez. Y no fue porque fuera perfecto. Fue porque había amado con sinceridad, porque había dado lo mejor de sí sin reservas. Y cuando se dio cuenta de que lo había perdido, fue demasiado tarde. Lo que ella daba por sentado resultó ser fugaz. Y la mujer que una vez había vivido rodeada de estatus y confianza en sí misma ahora caminaba con la serenidad de quien había aprendido, a las malas, el valor de lo que se tiene antes de perderlo. Hubo un día en particular que marcó el final de su historia. Años después, Clara y Daniel decidieron escribir un nuevo libro juntos, esta vez no solo crónicas, sino reportajes, historias reales de personas que pasaron por los retiros y permitieron que sus experiencias fueran contadas. El libro fue un éxito. Y en una de las firmas de libros, en una capital lejana, apareció Laura. Era diferente. Más delgada, con el pelo corto, una mirada más dulce pero a la vez más sobria. Cuando se acercó a la mesa, Daniel la reconoció al instante. Clara, con la sensibilidad que siempre tuvo, simplemente se apartó discretamente para que ambos pudieran saludarse. Laura sostenía un ejemplar del libro. No dijo mucho. Simplemente le ofreció el objeto para que lo firmara. Él escribió unas palabras, para alguien que formó parte de una historia que me enseñó el valor del amor verdadero. Que la vida te lleve donde tu corazón merece estar. Lo leyó en silencio, asintió con una leve sonrisa y se fue. No lloró. No intentó decir nada más. Porque ambos sabían que allí, en ese momento, todo había terminado con la dignidad que no siempre había estado presente entre ellos. De regreso a casa, Clara le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí. Esa noche, en realidad, había traído alivio. Era como si, por fin, todos los capítulos se hubieran escrito. No quedaba nada más que decir.
Y lo más hermoso fue que, a pesar de todo, no había odio. Había aprendizaje. Un aprendizaje que los transformó. Y que, ahora, también compartían con el mundo. En su nuevo hogar, lejos del ruido del pasado, con amplios ventanales que daban a un paisaje de montañas y campos verdes, Daniel y Clara continuaron cultivando su amor con la paciencia de quienes han conocido el dolor y conocen el valor de la calma. Adoptaron un segundo perro, renovaron un cobertizo para recibir más visitas y comenzaron a planificar una nueva ala del retiro, un espacio para los hijos de parejas en proceso de separación, donde pudieran expresar sus emociones sin miedo. Meses después, Clara se embarazó, para sorpresa de ambos, incluso cuando ya creían que esta posibilidad ya no existía. Recibieron la noticia con lágrimas y risas, como si comprendieran que la vida encierra sus propios misterios. Y cuando nació el bebé, trajeron al mundo no solo una nueva vida, sino un nuevo ciclo de amor, basado ahora no en la promesa del principio, sino en la firmeza de un nuevo comienzo. Laura, al enterarse de la noticia, no intentó contactar a nadie. Simplemente envió una tarjeta con un mensaje breve y sincero: espero que este niño crezca rodeado de la misma paz que tú has logrado construir. Que sea feliz, porque tendrá los mejores padres que un ser humano podría tener. Clara la leyó en voz alta. Daniel escuchó en silencio. Y por primera vez, se permitió sentir una profunda compasión, no por lástima, sino por humanidad. Porque a veces, la gente cambia. Cambia demasiado tarde. Y ese es un dolor que el tiempo no siempre puede borrar. La historia llegó entonces a su fin. No fue un final abrupto, sino una conclusión cuidadosa, como un libro leído con atención hasta la última página. Daniel continuó su vida junto a Clara, construyendo, día tras día, un amor que nació de los escombros, pero que floreció con raíces profundas. Aprendiste que el verdadero perdón no es olvidar lo hecho, sino permitir que no te defina. Que amar de nuevo es posible, incluso después de ser traicionado, si tienes el coraje de permitirlo. Y que, a veces, los mayores errores de las personas también son los mayores catalizadores del crecimiento. Laura, en cambio, vivió su camino de forma más solitaria, pero aún así encontró maneras de resignificarse. Se convirtió en alguien más humana, más consciente, más ligera. Nunca volvió a amar con la misma intensidad. Pero empezó a amar con más verdad. Y aunque esto no bastó para reparar el pasado, sí bastó para evitar que se perdiera a sí misma. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Daniel tomó la mejor decisión? ¿Y Laura, merecía una segunda oportunidad o pagó el precio justo por sus decisiones? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué opinas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias impactantes como esta. Cada historia trae una nueva lección, un nuevo punto de vista, una nueva emoción que puede hacerte reflexionar sobre la vida de otra manera. Y recuerda, engañar destruye más que solo relaciones. Destruye hogares, destruye vínculos y borra futuros posibles. En muchos casos, quienes engañan no solo pierden a la otra persona, sino también la mejor versión de sí mismos. Y por eso, en este canal, no apoyamos ningún tipo de engaño. Hasta la próxima historia. Espero que te conmueva tanto como esta.